Buenos días. Quisiera darles la bienvenida a todos los participantes en este webinar para instituciones latinoamericanas y caribeñas acerca de la principal convocatoria de la Comisión Europea para Movilidad Postdoctoral, la convocatoria de becas individuales de las acciones Marie Sklodowska-Curie. En inglés se llama Individual Fellowship, IF. Hoy traeremos un enfoque especial a la movilidad de becas globales para atraer investigadores que hoy tienen sed en Europa para llevar a cabo un postdoctorado de 1 a 2 años en sus laboratorios latinoamericanos y caribeños. El webinar tendrá duración de 1 hora y las filminas pueden ser descargadas en la parte documento del panel de control de GoToWebinar. Después también las disponibilizaremos. El webinar es organizado por la Iniciativa Europea EURACCESS en América Latina y Caribe, con la Red Latinoamericana y Caribeña de Puntos Nacionales de Contacto, Red LAC-NCP, y el apoyo del proyecto europeo Net for Mobility Plus. Yo soy Charlotte Gravitz de EURACCESS LAC y soy su moderadora hoy. Vamos a proceder de la siguiente manera. Empezando con la introducción de los aspectos teóricos de las becas individuales por Cristina Gómez Corchet, punto de contacto Marie Sklodowska-Curie en FECIT, España. Después, Claudia Romano va a presentar la Red Latinoamericana y Caribeña de Puntos Nacionales de Contacto y cómo les pueden ayudar. Claudia es coordinadora de la red y habla desde la Agencia Uruguaya de Cooperación Internacional, en Montevideo. Continuando, nuestra colega Graciela Morelli, punto de contacto Marie Sklodowska-Curie en Uruguay, les va a presentar Net for Mobility Plus, el proyecto europeo que reúne los puntos nacionales de contacto Marie Curie en Europa y afuera. Para finalizar las presentaciones, mi colega Victoria Bodnarova, representante de EURACCESS LAC, les explicará cómo EURACCESS puede ayudar las instituciones latinoamericanas y caribeñas que reclutan investigadores. Después de las 4 presentaciones, las panelistas contestarán sus preguntas. Las preguntas deberán ser enviadas por escrito en la parte llamada preguntas o question del GoToWebinar. Muchas gracias por su atención. Cristina, la palabra es suya. Muchas gracias, Charlotte. Muchas gracias a todas mis compañeras en este webinario del día de hoy. Y sin más dilación voy a comenzar ya. Voy a poner aquí un poquito de cronómetro para no pasarme en tiempo. Muchas gracias por la posibilidad de difundir las acciones MCSA a todos los países y entidades de Latinoamérica y del Caribe. Hoy, como ya nos anunciaba Charlotte, tenemos un foco en una de las modalidades de esta convocatoria, que es la de becas globales, Global Fellowship. Mi nombre es Cristina Gómez y soy punto nacional de contacto de las acciones Marie Curie o Marie Sklodowska-Curie en España. Como punto nacional de contacto, mi tarea es ayudar a los investigadores y a las entidades que quieren presentar propuestas a esta convocatoria. Por lo tanto, en esta presentación, brevemente, lo que voy a hacer es explicar cómo están las acciones MCSA incluidas en el programa de financiación de I+D+I, que es Horizonte 2020, y voy a entrar en detalle en la modalidad específica de las becas globales, para finalizar explicando muy brevemente algunos conceptos e ideas sobre cómo preparar un proyecto Marie Curie. Dentro del programa de financiación de investigación, desarrollo e innovación de la Unión Europea para todos estos aspectos, que es el programa Horizonte 2020, las acciones MCSA o Marie Sklodowska-Curie están ubicadas dentro del pilar de ciencia excelente, que busca reforzar la base científica fundamental y la excelencia de la ciencia en Europa para convertir a Europa en un polo atractivo
a nivel científico y para mejorar también todo lo que es su talento investigador, no solo en Europa, sino en todo el mundo. En este sentido, el programa Marie Curie ha estado y está dotado con más de 6.000 millones de euros, de los cuales quedan ya abiertos esta convocatoria de acciones individuales y otra convocatoria que se denomina cofinanciación para las propias entidades. Vamos a ver. Los objetivos específicos de las acciones MCSA son los de asegurar el desarrollo óptimo del capital europeo e internacional para generar nuevas competencias, conocimientos e información. Se trata del programa por excelencia que lo que fomenta es la movilidad, movilidad en un triple marco. Movilidad internacional, porque explicaremos que para poder solicitar un proyecto Marie Curie hay que cambiar de país. Movilidad intersectorial, porque aunque estamos dentro del programa de ciencia excelente, ciencia fundamental, ciencia básica, es necesario la participación necesaria y deseable, la participación del sector empresarial, del sector no académico, para justamente facilitar a los investigadores el conocer el tejido productivo, pasar tiempo, realizar estancias dentro de las empresas, no solo dentro de la academia. Y movilidad interdisciplinar, porque lo estamos viendo estos días, cada vez es más necesario que los investigadores se reúnan y puedan afrontar los retos presentes y futuros a través de la colaboración con diferentes agentes de diferentes disciplinas y áreas científicas. Por lo tanto, movilidad es uno de los 3 conceptos clave de Marie Curie. El otro sería la formación. ¿Por qué? Porque lo que pretende este programa es dotar de una mejor formación no solo científica, sino también una formación integral en otros aspectos que denominamos competencias transversales. De esta manera, juntando la ciencia con estas capacidades transversales, lo que dotamos es a los investigadores de una formación integral para mejorar su empleabilidad y, de alguna manera, tener una posibilidad mejor de futuro dentro de la carrera y del desarrollo profesional investigador. Por lo tanto, movilidad, formación y desarrollo profesional. Se verá que estos proyectos que son y tienen una duración concreta en un periodo de movilidad, lo que pretenden es justamente mejorar todas las competencias y dar ese avance en el desarrollo profesional de los investigadores. Abierto a todas las etapas de la carrera investigadora. Hoy nos vamos a centrar en las becas para investigadores experimentados. Ahora explicaremos cómo funciona. Abierto a todas las nacionales, a las nacionalidades, lo vamos a ver en la modalidad de Global Fellowship, que existe una restricción que se puede suplir con unos requisitos de residencia física en Europa. Son convocatorias anuales y así seguirán siendo dentro del próximo programa marco de la Comisión Europea, que será Horizonte Europa. Por lo tanto, todos los años, más o menos en el mes de abril, con cierre en septiembre, se dan todas estas becas individuales. Y hay libertad total de elección de los proyectos, es decir, no hay un topic, un tema, una temática concreta a la que haya que remitirse o centrarse, sino cada investigador con la entidad con la que participe tiene total libertad para elaborar y desarrollar su proyecto. Obviamente hay un orden, que es el que tenemos ahí en pantalla. Habrá 8 paneles científicos a los que a uno de ellos hay que enviar el proyecto. Lo vemos luego más adelante con más detalle. Objetivo, por lo tanto, incrementar el potencial creativo e innovador de los investigadores experimentados, brindándoles oportunidades para adquirir nuevos conocimientos, trabajar en proyectos de investigación en Europa y fuera de Europa. Financiación al 100%. Estas becas individuales van a facilitar al investigador el sueldo y también gastos de investigación. Y para las entidades, gastos también para la gestión de los proyectos. Por lo tanto, 100% de financiación. ¿A qué entidades están dirigidas? A todas aquellas entidades del sector de la investigación y del desarrollo, tanto sea dentro de la academia como fuera de la academia a nivel empresarial. ¿Y qué van a permitir a las entidades? Incorporar a investigadores con experiencia en un periodo de movilidad que va a ir de 24 a 36 meses totalmente gratis, ¿de acuerdo? Porque no tiene ningún coste. Y por lo tanto, lo que pretende a nivel individual es facilitar oportunidades de desarrollo de carrera.
Bien, hemos dicho que esta es la última convocatoria de Horizonte 2020 que está abierta ya y cierra el 9 de septiembre. Para que se hagan una idea un poquito de la duración y de los tiempos, la convocatoria se cierra en septiembre de 2020 y se evalúan las propuestas entre los meses de octubre y diciembre de 2020. Los resultados de las evaluaciones se conocerán a lo largo del mes de febrero 2021 y podrán empezar los proyectos alrededor de los meses de marzo, abril, mayo de 2021. Dicho esto, se puede retrasar si es necesario la incorporación, ¿de acuerdo? Hasta septiembre de 2022. Vamos a ver. Un segundito porque se me acaba de quitar la pantalla. Ahí está. Nada. Perfecto. Bien, como decíamos, en esta convocatoria de acciones individuales son diferentes las opciones. Hace 2 semanas explicamos en el primer webinario aquella modalidad que permite a los investigadores desplazarse hacia Europa para realizar allí un proyecto de investigación con una duración de 1 a 3 años. Ahora lo que tenemos hoy en este webinario son las becas globales, que permiten a investigadores europeos o con residencia de larga duración que se desplacen a un tercer país, en este caso venirse a un país de Latinoamérica y del Caribe para realizar una fase inicial que durará de 1 a 2 años y luego retornar a Europa para transferir todo ese conocimiento que se ha adquirido en Latinoamérica y en el Caribe en una fase final que durará 12 meses con una entidad europea. Estas son las que vamos a ver hoy. Hablamos de terceros países, de Estados miembros, de países asociados. Para que conozcan un poquito la tipología de los países en Horizonte 2020, lo que establece la Comisión Europea es una definición por tipo de país. Los 27 Estados miembros, que son los Estados miembros más territorios ultraperiféricos, señalar brevemente que el Reino Unido en esta ocasión sigue manteniéndose como Estado miembro, aunque ya esté fuera de la Unión Europea. Por lo tanto, es un país con el que se puede pedir una Global Fellowship como país europeo. Los estados asociados a Horizonte 2020, que los tienen ahí, que también se puede pedir un proyecto con ellos como entidad europea. Y los terceros países, que no son los estados miembros ni los países asociados. Ahí, en estos países que están indicados en el anexo 1 del programa de trabajo, es donde se puede realizar esta temporada de 1 a 2 años de fase inicial de desarrollo del proyecto. Por lo tanto, ¿cuáles son los candidatos elegibles para solicitar un proyecto Marie Curie? Bueno, estos criterios que voy a anunciar ahora mismo se tienen que cumplir a fecha de cierre de convocatoria. Para poder solicitar un proyecto Marie Curie hay que cumplir con estos requisitos a fecha de 9 de septiembre de 2020, ¿de acuerdo? Por una parte, ser un investigador o investigadora experimental. Eso quiere decir que hay que tener el título de doctor o poder acreditar 4 años de experiencia investigadora. Esos 4 años se cuentan desde que se tiene el título que da derecho a embarcarse en un doctorado. Pues, por ejemplo, en España se tiene que haber realizado un grado y finalizar un máster para poder empezar a contar esos años de experiencia. En otros países eso puede diferir. Hay que cumplir con una regla de movilidad. Decíamos al principio que las acciones Marie Curie fomentan la movilidad como parte intrínseca a la carrera y como parte de la excelencia científica. Aquí lo que nos dice la convocatoria es que aquellos candidatos que quieran solicitar una Global Fellowship no pueden haber residido o realizado su trabajo de investigación en el tercer país, es decir, en el país de Latinoamérica y del Caribe, con el que van a pedir el proyecto durante un tiempo determinado, que ahora veremos cuál es. No hay límite de edad, ¿de acuerdo? Desde el mínimo de cumplir, o bien con el título de PhD, de doctor, o bien con los 4 años de experiencia investigadora, para arriba no hay ningún límite de máximos. Lo que sí que hay en las acciones global es una restricción a la nacionalidad, que ahora veremos cuál es, porque también hay que indicar que aunque no sea uno un investigador europeo, si se cumple con un requisito de residencia de larga duración en Europa, en cualquier momento de la carrera investigadora, también se puede solicitar el proyecto. Por lo tanto, ¿qué entidades participan? Aquí lo que es importante saber es que no es el investigador el que recibe los fondos de la beca, es la entidad beneficiaria la que recibe los fondos. En este sentido, la entidad beneficiaria es la entidad europea, ¿de acuerdo? Que es quien va a contratar al investigador, lo va a acoger en sus instalaciones durante el año final, ¿de acuerdo?, de retorno, y le va a ayudar en las actividades de entrenamiento. Está ubicada en Europa, en un Estado miembro o país asociado, y es quien recibe los fondos de la Comisión Europea para posteriormente contratar al investigador en el proyecto. Firma lo que se denomina un acuerdo de subvención.
¿Qué entidades pueden participar? Todas entidades que tengan una entidad jurídica y que puedan participar en el programa marco de investigación, ya sean entidades académicas, que suelen ser universidades que pueden emitir títulos académicos, entidades públicas o privadas que no tengan ánimo de lucro y cuya principal misión sea la investigación, o entidades internacionales de interés europeo. También pueden participar como beneficiarias entidades del sector no académico, ¿de acuerdo? Como pueden ser las entidades, empresas, pymes, grandes empresas, ONGs, hospitales, administración pública. También pueden ser beneficiarias en la modalidad de becas globales que estamos hablando. Y luego tenemos el término de organismo asociado. ¿Cuál es el organismo asociado? Aquella entidad en el tercer país, es decir, en Latinoamérica o en el Caribe, que va a acoger al investigador durante ese periodo inicial de 1 a 2 años para realizar una investigación inicial, ¿de acuerdo? Ese es el organismo asociado. Esa entidad no recibe fondos de la Comisión Europea directamente, pero sí que no va a incurrir en ningún tipo de gasto porque el beneficiario europeo le puede transferir parte de sus fondos para que no tenga ningún coste. Bien. ¿Quién participa, por lo tanto? Es un proyecto individual, como decíamos antes, pero hay colaboración. Tiene que haber colaboración entre el investigador que pide el proyecto, ¿de acuerdo? Que es un investigador experimentado que solo puede preparar y presentar un proyecto, aunque haya varias modalidades, y la entidad de acogida con la que pide el proyecto en Europa y el organismo asociado en Latinoamérica donde va a realizar esta fase de salida. Además, tenemos la figura del supervisor, tanto en Europa como en Latinoamérica y el Caribe, que es aquella personal científico de la entidad que va a ayudar durante los años de proyecto a tutorizar y a mentorizar al investigador que pide este proyecto. ¿De acuerdo? Esencial y muy importante, más allá de que nosotros como puntos nacionales de contacto en todos los países estamos para ayudar a los investigadores y a las entidades a preparar los proyectos de manera conjunta, es muy importante que los investigadores que están ahora mismo en esta charla contacten lo antes posible con las entidades donde van a pedir los proyectos, ¿de acuerdo? Para que estén al corriente. Por lo tanto, ¿cómo son estas becas globales o Global Fellowship? Bueno, lo que se ofrece, como decía, es un periodo inicial de 12 a 24 meses en un país latinoamericano, en una entidad concreta, y un retorno a Europa durante los últimos 12 meses, ¿de acuerdo? Que es obligatorio. ¿Qué quiere decir esto? Un solicitante, el investigador, no puede haber residido en el país latinoamericano al que pretende desplazarse más de 12 meses en los últimos 3 años previos al 7 de septiembre de 2020. ¿De acuerdo? Eso es importante. Hablaba al principio de una restricción a la nacionalidad. Estas becas están abiertas a investigadores nacionales de Estados miembros, países asociados y, en el caso en el que no lo sean, también a residentes de larga duración, entendiendo la residencia de larga duración como haber residido en Europa de manera legal y continuada en un país o en varios países durante un mínimo de 5 años consecutivos. ¿De acuerdo? Hay algunas excepciones, pero esas cosas se ven ya de manera más bilateral. Importante. Es importante y es necesario y es obligatorio incluir en el proyecto una carta de compromiso. ¿Qué es una carta de compromiso? Para la entidad en Latinoamérica, puesto que no se firma ningún acuerdo con la Comisión Europea y directamente no se reciben fondos, lo que pide la Comisión Europea es que la entidad en Latinoamérica incluya una carta de compromiso indicando el apoyo al proyecto y qué actividades se van a realizar en esa entidad en esos 12 a 24 primeros meses. Vamos a poner un ejemplo real que yo creo que es como se entienden muchas veces mejor los proyectos. Por una parte, aquí tenemos un ejemplo inventado, ¿de acuerdo? He tomado a varios ponentes, hay uno que no es un ponente, es un colega NCP de Bolivia, pero por ejemplo pongamos el caso de que la siguiente ponente, que es Claudia Romano, es una investigadora experimentada de Uruguay, nacida en Uruguay, y que ha obtenido el título de doctora en Portugal, donde ha trabajado 5 años consecutivos para después volverse a Uruguay. Desde enero de 2020 está ahora mismo residiendo en Bolivia, ¿de acuerdo? Lleva desde enero de este año en Bolivia y quiere solicitar una beca global con la Universidad Católica Boliviana y con una entidad en Portugal. Recordemos, quien es beneficiario es la entidad europea, en este caso sería la entidad de Portugal, ¿de acuerdo? Para los 3 años de proyecto, que puede durar una Global Fellowship, la entidad de Portugal contrata los 3 años de proyecto al investigador. 2 años iniciales los va a pasar en Bolivia en este caso y el año final de retorno en Portugal, ¿de acuerdo? Aquí tenemos a Charlotte, que es la supervisora en la entidad de Portugal,
y tenemos a mi colega Miguel Ángel, que es el punto nacional de contacto en Bolivia, pero que en este caso yo he pensado que es un supervisor en la Universidad Católica de Bolivia. ¿Sería elegible este proyecto? Sí lo sería. ¿Por qué? Porque tenemos a una investigadora que, aunque no es nacional europea, sí que ha residido y trabajado en Portugal, en Europa, durante 5 años, ¿de acuerdo? Cumple además la regla de movilidad en Bolivia. ¿Por qué? Porque solo lleva residiendo en Bolivia desde enero de este año. Es decir, va a residir en Bolivia 9 meses, cuando lo que no se puede es haber residido más de un año en los últimos 3 meses antes del 9 de septiembre de 2020. Eso es para que os hagáis un poquito un ejemplo de cómo sería un proyecto real. ¿Y qué es lo que nos financia el proyecto? Bueno, pues lo que nos financia Marie Curie es todo, un 100% de costes unitarios. Un segundito porque ahí está. Estos son importes, ¿de acuerdo? Es muy sencillo calcular un presupuesto Marie Curie, se calcula el número de meses de proyecto, es decir, si son 36 meses o 24 meses, hay que multiplicar estas partidas. A la izquierda, todos estos importes del investigador incluye lo que va a obtener como sueldo, ¿de acuerdo? Esto es un importe bruto. Aquí hay que deducir impuestos para obtener su importe mensual, ¿de acuerdo? En concepto de living más una partida de movilidad y de familia. Y luego los costes a la derecha son institucionales, que es lo que recibe la entidad para costes del proyecto, gastos de laboratorio, viajes, asistencia a seminarios, etcétera, etcétera, y costes de gestión, ¿de acuerdo? En el caso de un proyecto global, este es un ejemplo que está en la guía del participante, documento obligatorio que hay que leerse. Tenemos un ejemplo concreto de una investigadora de origen chino que ha obtenido su título de doctor de física en el 2008 en Suecia y que lleva desde el 2008 viviendo en Polonia. Realmente esta investigadora lo que pide es un proyecto, una beca global de 24 meses de salida en Estados Unidos y 12 meses finales en España. Es decir, esta persona pide el proyecto con España. Lo que hace la comisión, porque obviamente no es lo mismo el nivel de vida en España, en Italia, en Estados Unidos, en Chile o en Perú, es establecer coeficientes de corrección. Por lo tanto, ese importe que tenemos mensual de 4.880 euros se tiene que adecuar a un coeficiente de corrección por país. En el caso de una global, de una beca global, tendremos el coeficiente de los 2 años iniciales, en este caso en Estados Unidos, y un coeficiente de corrección diferente para el país de España en la fase de retorno final, ¿de acuerdo? 100% de costes unitarios, todo financiado, incluido el sueldo y costes de investigación y de gestión. Supongo que, bueno, no todas las personas que nos están escuchando ahora mismo tienen ya claro con qué entidad van a solicitar un proyecto. En el caso de una Global Fellowship siempre hablamos de 2 entidades, la entidad europea y la entidad latinoamericana del Caribe. Por lo tanto, tenemos que tener 2 contactos en 2 grupos de investigación, ¿de acuerdo? El grupo de investigación europeo y el grupo de investigación del tercer país en Latinoamérica y Caribe. Aquí son simplemente, y algunas de nuestras colegas a posteriori van a explicarlo, posibilidades dentro de Euraccess, dentro del proyecto Net for Mobility y dentro de la propia convocatoria de la Comisión Europea para encontrar entidades que igual ahora mismo están interesadas en preparar becas globales. Por lo tanto, y para ir finalizando, ¿qué sería una propuesta global o una beca Marie Curie típica? Pues, bueno, es un proyecto de investigación, de formación a través de la investigación, donde se cuenta con una entidad, un supervisor en la entidad que va a contratar para apoyar estas actividades. En el caso de las Global tenemos 2 entidades, en Europa y fuera de Europa. Lo que se pretende en estas becas globales es que en los 2 años iniciales fuera de Europa se adquieran unos conocimientos que luego se pueden transportar y trasladar a la fase final europea. ¿De acuerdo? Tiene que haber un impacto de esa línea de investigación y de esos resultados obtenidos los 2 primeros años para reconducirlos finalmente a la entidad europea. Formación hands-on, que solemos decir, para, como decía, desarrollar y mejorar las habilidades científico-técnicas a través de adquisición de nuevos conocimientos, realización de nuevas técnicas, nuevos instrumentos y también para desarrollar y adquirir habilidades transversales. Por ejemplo, cómo se pueden buscar fondos públicos o privados de investigación, cómo funcionan las patentes o la propiedad intelectual, cómo es todo esto de lo que se habla de acceso abierto, de investigación e innovación responsable, aspectos de género en investigación. Muchos conceptos formativos que se tienen que incluir en estas actividades de investigación y de formación que se van a desarrollar durante estos 3 años de proyecto.
Como decía, tiene que haber transferencia de conocimiento, ¿de acuerdo? La parte de estos 2 años de investigación fuera de Europa se tiene que trasladar de alguna manera a la parte final en Europa. También se pueden hacer estancias de investigación adicionales en Europa durante un máximo de 6 meses en otra entidad. Pongamos que nuestro proyecto es un proyecto de la Universidad de Castilla-La Mancha en España con una entidad en Perú, por ejemplo, la Universidad Andina de Cusco. Pues bueno, imagínense que a la vuelta de Europa, es decir, a la vuelta de Perú en la parte europea, en España, necesitamos hacer 3 meses de una estancia de investigación en una empresa italiana porque necesitamos una transferencia de tecnología concreta. Se puede hacer, ¿de acuerdo? Esto también está previsto en el proyecto. Se harán además organización y se asistirá a eventos científicos y habrá que difundir y divulgar los resultados de nuestro proyecto. Esto es importante, ¿de acuerdo? El conocimiento que se genere en las acciones Marie Curie y en general en todo Horizonte 2020 también tiene que llegar a la sociedad. Por lo tanto, a nivel de impacto de proyecto, lo que nos van a medir también es que difundamos los resultados a la sociedad. ¿Cómo se evalúan los proyectos Marie Curie? Bueno, pues como en el resto de Horizonte 2020, bajo 3 criterios: excelencia, impacto e implementación. Vamos a tener que presentar un proyecto de 10 páginas que incluya información sobre estos aspectos, ¿de acuerdo? Tiene un peso concreto cada uno de estos 3 criterios y lo que tenemos son 7 paneles científicos, que son los que tenemos ahí, 8 paneles científicos a los que habrá que enviar pues un proyecto de química irá al panel de química o de ciencias económicas, ciencias de la información, ingeniería, medioambientales, ciencias de la vida, matemáticas, física o ciencia social. Esos son los 8 paneles científicos a los que se puede enviar el proyecto. Partes de la propuesta. Yo adelantaba antes que el documento fuerte, el documento técnico, es una propuesta de 10 páginas, ¿de acuerdo? Lo que denominamos la parte B. La parte A, que todo esto ahora mismo ya se rellena todo online, ¿de acuerdo? Se sube a una aplicación, es más parte institucional. Siempre es importante que todas estas secciones se apoyen en personal de gestión de las entidades. Lo decía al principio, muy importante. Hablar con los gestores y las gestoras de todas las entidades, personal de apoyo, personal, staff que esté en el Departamento de Recursos Humanos, de Cooperación Internacional, de oficinas de proyectos, para que les ayuden con la preparación de las propuestas. Por lo tanto, excelencia, impacto e implementación, y luego también hay que incluir documentos como son el currículum, información sobre las entidades participantes, aspectos éticos y aplica, y la carta de compromiso en el caso de las Global Fellowship. Brevemente, por hacer incidencia en los aspectos de evaluación del proyecto, la parte de excelencia lo que nos va a medir es cómo de excelente es la investigación que estoy realizando, si estoy avanzando en el estado del arte, qué metodología voy a desarrollar y también cómo de excelente es el programa de formación. Lo decíamos al principio, las acciones Marie Curie son un periodo de movilidad donde el investigador va a desarrollar va a mejorar sus skills científicos, pero también transversales. Por lo tanto, se tiene que formar e investigar. Excelencia de la investigación, de la formación, excelencia de la supervisión que se va a recibir en las entidades y también indicar que el investigador es el adecuado para realizar el proyecto. A nivel de impacto se nos va a medir el impacto en la carrera investigadora, el impacto que tiene a nivel científico, socioeconómico el proyecto y también qué resultados vamos a obtener y cómo los vamos a difundir. Y a nivel de implementación lo que se nos pide es indicar cómo se va a gestionar el proyecto con un plan de trabajo concreto, un apoyo de estructura y también unos riesgos que habrá que identificar indicando si algo ocurre, qué vamos a realizar para mitigar esos riesgos. Por lo tanto, esta sería una breve introducción a estas Global Fellowship que nos permiten irnos inicialmente a Latinoamérica y el Caribe, retornar a Europa en una fase final donde transferiremos todos estos conocimientos que hemos adquirido. Y ahora, con tanta información, ¿por dónde empiezo? Bueno, mis compañeras van a dar más información sobre iniciativas de apoyo para la preparación de propuestas y lo primero y lo esencial es remitirse y conocer este portal, que es el portal donde se publican todas las convocatorias de Horizonte 2020. Leer el documento que se denomina Guía del Participante y a partir de ahí contactar con el punto nacional de contacto del país con el que pidan el proyecto y con lo que decía antes, que es con el personal de gestión de las propias entidades. Por mi parte, esa sería simplemente la primera
presentación del webinario del día de hoy y por mi parte hasta aquí llega esta primera parte. Muchas gracias, Cristina. Antes de dar la palabra a Claudia, le especifico que tenemos muchas dudas sobre las becas europeas, la modalidad que permite que los investigadores individuales hagan una estancia postdoctoral en Europa. Aquellos que hoy viven en América Latina trabajan y quieren ir a Europa y volver después o seguir su carrera. Hicimos un webinar el día 14 de mayo y está disponible la grabación en el website de Euraccess. Entonces les invito a mirar, asistir al webinar sobre becas europeas para los que quieren hacer esta modalidad de movilidad. Muchas gracias. Cristina, ahora la palabra a Claudia Romano, que va a compartir su pantalla. Bueno. Muchas gracias, Cristina, que ha sido una aliada indiscutible para América Latina. Siempre, hace muchísimos años, que ha hecho un montón de webinars y también que ha estado en algunos países in situ. Por lo tanto, agradecerle nuevamente la claridad de las presentaciones y resaltar que todas las presentaciones están online. Independientemente de eso, podemos seguir haciendo tantas webinars como sea necesario, en la medida que los puntos nacionales de contacto de América Latina y el Caribe también se involucren y se comprometan. Todo esto que dice Cristina puede parecer muy difícil, pero como todo en la vida tiene un entrenamiento y lo que tenemos que saber es aprender a entrenarnos y también apoyarnos en otros instrumentos u otras instancias que pueden estar. Les voy nuevamente a decir uno de los instrumentos que puede ser de apoyo, es la red LAC-NCP, que está integrada por los puntos nacionales de contacto de casi todos los países de América Latina y el Caribe, cuyo objetivo es ser un apoyo continuo a todos los investigadores que están en Perú, en Argentina, en Colombia, en Uruguay, en Chile, en todos los países, en Honduras, en todos los países de la región, para aumentar la participación en todo. Como bien mostraba Cristina rápidamente, las acciones Marie Curie son una parte de todo lo que es el programa Horizonte 2020 y ustedes van a tener puntos de contacto en todas las áreas temáticas, pero también específicamente en lo que tiene que ver con Marie Curie. ¿Qué hacemos los puntos nacionales de contacto? Así como está Cristina, que es el punto nacional de contacto de España, junto con otro colega, en todos los países de Europa, pero también en todos los países de América Latina, ustedes, los investigadores, tienen puntos nacionales de contacto, que ahora les vamos a dar algunos, los específicos para Marie Curie, que lo que tenemos que hacer es, nosotros como Red LAC, ir actualizando, porque hay muchos cambios, entonces los puntos de contacto van también modificándose, entonces tenemos que trabajar con los países para que estos estén al tanto, para poder ayudar a los investigadores a buscar los socios, a manejar el funding tender, que es lo que ahora sustituye al participant portal, también para hacer entrenamientos, ahora mucho presencial no creo, pero sí online, y también para tener materiales que los pueden ayudar a ustedes. En América Latina y el Caribe, ahora les quería decir a ustedes, en todos los países tenemos puntos nacionales de contacto. Estos no son solo los de Marie Curie, sino que son todos los que hay en las distintas áreas, en nanotecnología, en TICS, en ciencias sociales, en medio ambiente, en transporte, en cambio climático. Como verán, lo que hemos intentado hacer desde la Red LAC, en que todos los países pusieran al menos un referente para que puedan estar ayudando a los investigadores y empresas a postularse a lo que son las acciones Marie Sklodowska-Curie. Esta información está disponible de quién es quién en el funding tender, pero también la tenemos disponible en la red LAC de NCP para compartir con los investigadores que así lo quieren. Y ahora les queríamos compartir también con ustedes, si bien toda esta información está en el funding tender, cuando buscan NCP, van a poder saber los nombres y los mails y los teléfonos de quienes estamos en América Latina. Esta presentación, como bien decía Charlotte, va a estar disponible en Euraccess, pero también en la AUS y en otros portales, y se la vamos a enviar a todos los NCP de todos los países para que la puedan tener. Acá hay una lista de los NCP que estamos trabajando.
para que ustedes se puedan contactar por preguntas, por dudas, por lo que quieran. Nosotros como REDLAC venimos haciendo videoconferencias a través de lo que es la Red Clara, que es un portal de universidades que tiene referentes en cada uno de los países de América Latina, y también ahora, desde que está Euraccess América Latina, venimos trabajando fuertemente, haciendo entrenamientos presenciales, pero también online, lo que nos permite es que antes, hace 6 años, había muchos países de América Latina que no tenían NCP, y hoy, como les decía, por la propia movilidad política, institucional, de cambios que hay en América Latina, hemos estado trabajando fuertemente con las instituciones gubernamentales de la región para que ellos, a través de universidades o lo que sea, puedan definir o redefinir los puntos nacionales de contacto, que eso nos parece importante. Y también vamos trabajando mucho con lo que son las autoridades nacionales de ciencia y tecnología en particular, para poner el tema Horizonte 2020 como un instrumento que tienen todos nuestros organismos de América Latina y el Caribe, para poder aumentar la participación de América Latina y el Caribe. Este es un dato que nos parece importante. Acá es una gráfica que hicimos actualizada en base a los datos oficiales que nos da la Comisión Europea, no solo de Marie Curie, de todas las participaciones que tienen América Latina y el Caribe. Como verán, uno puede tener las participaciones, perdón la breve reseña, uno puede tener en un proyecto que puede tener 2 o 3 participaciones, puede estar una universidad o una empresa. Como verán, hay 4 o 5 países de la región que se despegan muy fuertemente: Brasil, Argentina, Chile, México, Colombia últimamente. Decir que los primeros 4 países, Brasil, Argentina, Chile y México, tienen un convenio bilateral con la Comisión Europea, lo que les permite avanzar, y que en los últimos tiempos, tanto Colombia como Perú, y ahí agradecer a nuestros colegas, los NCP, que han estado trabajando, han difundido también con las universidades privadas y públicas los programas de Horizonte 2020, lo que ha permitido en los últimos 3 o 4 años aumentar la participación de estos países. Acá es una gráfica que no solo para que ustedes vean la cantidad de montos, millones de euros que hemos recibido en los países de América Latina. Acá son todos los proyectos, no para verlo ahora, sino para que a ustedes les quede las áreas que han venido trabajando. Y esta sí me parece que puede ser una gráfica que me quería detener un minuto, que el éxito de la participación de los países de América Latina, incluidos en CELAC, bueno, acá está, hasta esta fecha también incluye Brasil, ha sido mayor que el nuestro. Es un 19, porque una cosa es postularse y otra cosa es ganar esa postulación con los 3 criterios que decía Cristina: excelencia, impacto e implementación. Es mayor que los países de América Latina y el Caribe. En particular, fíjese que Marie Curie, la torrecita de CELAC, es más grande que el promedio de los terceros países y es mayor que el promedio de todos los países. O sea que ahí también felicitar a los puntos nacionales de contacto de América Latina, en los cuales incluyo, que creo que por más que uno haga apoyo, nunca va a ser suficiente, porque siempre los investigadores, por suerte, nos siguen preguntando cosas y nos siguen demandando. Y sí es una gráfica en particular de América Latina y el Caribe. Ahí felicitar, así como lo hicimos la vez pasada, a los países, en particular Argentina, que ha tenido un destaque en lo que son las acciones Marie Curie muy, muy grande. Ahí decir que tenemos 428 participaciones, pero proyectos ganados tenemos 206 en toda América Latina, con una fuerte liderazgo de Argentina en la región, pero también destacar que otros países, y en particular Colombia y Perú en este último tiempo, comparado con lo que fue el 7º programa marco, han avanzado un montón, y esperemos que así sigan poder trabajar. Ahí, como le decíamos, el apoyo político, el apoyo institucional, el apoyo a la creación de redes, la difusión de estas llamadas, la coordinación con otros actores, poder trabajar. Tenemos un grupo de LinkedIn que les invitamos a todos que se anoten, que es REDLAC NCP. Podemos seguir trabajando con todos los NCP en la formación, en la capacitación y en la difusión, sobre todo para que hagan perder el miedo. Siempre recuerdo que a veces cuando trabajamos con los países decimos, bueno, la primera cosa que decimos, hay que presentarse en inglés, hay que saber venderse, hay que saber
buscar nuestros socios en Europa, y ahí muchos como que empiezan a trastabillar, y nosotros decimos que es importante, lo que hacemos muchas veces es darles ánimo, asistirle, pasarle información, darle tips de todas estas cosas que nos decía Cristina, bueno, cómo se ve desde América Latina, cómo es el paso a paso, empezar a familiarizarse con el funding tender, empezar a hacer un perfil de nuestros investigadores, empezar a conectarnos con investigadores europeos. Ustedes tengan en cuenta que la mayor parte de universidades europeas tienen un área específica de trabajo para apoyar a lo que son los programas Horizonte 2020, que se dedican full time a esto. Es importante decir que los puntos nacionales de contacto en América Latina, en su gran mayoría, no nos dedicamos full time a esto y no estamos pagos para esto, pero sí podemos trabajar. Hemos editado una serie de materiales que están disponibles en el LinkedIn de LACNCP, pero también en la página web de la AUS y también en la página web de MECUIS. Uno, el violeta y el anaranjado son para instituciones y para investigadores, solamente para Marie Curie, y el azulcito gris que está ahí es para todos los otros programas que tiene Horizonte 2020, es decir, para las acciones colaborativas, o sea que estos están disponibles sí en español, porque a veces es un poco complejo, por eso les recomendamos que lo lean en español, que vean, que plantean las dudas, si tienen dudas las planteen a su punto nacional de contacto o a nosotros directamente. Y también trabajamos mucho con los distintos programas de formación que hay en América Latina. La NCP Academy hace muchísimos cursos, muchos de esos ahora en esta actual situación de pandemia, muchos son online, por lo cual le pedimos que se puedan conectar y ver. Sobre todo lo que hace la Red LAC es informar, sensibilizar a las autoridades políticas, a los actores de los ministerios de ciencia, en conjunto, por supuesto, con los ministerios y con los actores que hay en cada uno de los países, para que puedan tomar decisiones, para promover el cambio, para mejorar las condiciones de los investigadores, y esto ya lo dijimos en la webinar anterior, para mejorar la participación de los países de América Latina y el Caribe en Horizonte 2020, orgullosos de que esta participación, si uno hace el análisis, que no es el objetivo de esta charla, pero otra vez lo podemos hacer, de cómo ha ido evolucionando cada uno de los países, ha venido mejorando su performance, entonces esto es muy importante, que nosotros tenemos una tarea más bien técnica y que por lo tanto nuestro apoyo es a los puntos nacionales de contacto que hay en todos los países de América Latina. Algunos son públicos, algunos son de los ministerios, otros son de universidades, en Uruguay también, y también de instituciones privadas. Agradecer, permítame un minuto, también el apoyo de Maite, que siempre está trabajando en Uruguay para toda la región, no solo para Uruguay, para toda la región. A veces trabajamos mucho más con los otros países de América Latina, y quedar a disposición de todos ustedes para poder seguir haciendo nuevas webinars, para, si quieren por país o lo que sea, para seguir trabajando en apoyar a que la información les llegue y que puedan, no le tengan miedo, porque acá hay una gran parte de miedo que los investigadores nos transmiten, tenemos miedo a presentarnos, no sabemos por dónde empezar. En América Latina tenemos muchas capacidades, y esto que nos comentaba hoy Cristina es importante. Permítanme, tenemos una diáspora en Europa muy, muy grande, mucha gente que se ha ido a Europa, investigadores que tienen peso. Puede ser las Global Fellowship una buena oportunidad para estos investigadores que tenemos, peruanos, colombianos, uruguayos, cualquier nacionalidad, que han vivido allá y que están residiendo en Europa, puedan venir a nuestros países a trabajar en el tema de la Global Fellowship. Por acá dejamos. Muchas gracias, Claudia. Nos alegran los números muy positivos que compartió, y esperamos que todavía sube la participación de América Latina y Caribe. Ahora quisiera dar la palabra a Graciela de Net4Mobility. Graciela, si quisiera compartir su pantalla, ahora puedes. Perfecto. ¿Se ve bien?
Bueno, muchas gracias, Charlotte. Buenos días o buenas tardes a todos. Yo les voy a contar un poquito sobre el proyecto Net for Mobility. Bueno, yo soy Graciela Morelli, soy del Ministerio de Educación y Cultura de Uruguay y soy uno de los NCP para Marie Curie que tenemos en el país, junto con Claudia Romano en la AUSI y Ana Buti en la Universidad de la República. Bueno, este proyecto es una acción de coordinación y apoyo financiado por la Comisión Europea que lo que busca es potenciar la red de puntos de contacto para las acciones Marie Curie en el marco del programa Horizonte 2020. Entonces, el proyecto se basa en el logro de otros 3 proyectos anteriores y lo que busca es fortalecer el profesionalismo y la visibilidad de los National Contact Point para las acciones Marie Curie. Es así que, bueno, el proyecto, que tiene 25 socios, uno de ellos es el Ministerio de Educación y Cultura, es un proyecto a 3 años y, bueno, buscando fortalecer las capacidades de los NCPs para poder apoyar a los investigadores a postular. Entonces hay distintos tipos de actividades, sobre todo intercambio de experiencia entre los distintos NCPs, entrenamientos, generación de guías y materiales de apoyo, tanto para NCPs como para investigadores, y cuenta con distintas redes sociales que sería muy bueno que nos pudieran seguir en las distintas redes. Bueno, el objetivo entonces es fortalecer a los NCPs para poder apoyar a los investigadores e instituciones en la preparación e implementación de proyectos. Es así que para los investigadores se crean folletos, bueno, tenemos las redes sociales, historias de éxito, después también para poder postular, después les voy a mostrar las expresiones de interés de las distintas instituciones para poder recibir investigadores, las guías prácticas, que esto es importante, no sustituyen a las guías que elabora la Comisión Europea, pero bueno, son guías preparadas con NCPs con mucha experiencia, después webinars como este en el que estamos ahora, y un blog con preguntas frecuentes. Les voy a mostrar un poco la página de Net for Mobility Plus para que puedan ver un poco dónde se encuentra la información. Entonces tenemos distintas novedades que tienen que ver con las acciones, como los llamados, documentos, webinars, eventos que puedan surgir, los tweets. Después, a ver, en la parte dedicada a la comunidad científica, pueden ver las distintas convocatorias, en este caso para las Individual Fellowship, con distinta información y acceso a los distintos materiales e información que se elabora en el marco del proyecto. Por ejemplo, tenemos los handbooks, que son documentos, como les decía, elaborados por NCP con experiencia que participan en el proyecto, con distintas pautas para poder formular las propuestas. Pero recuerden que es importante que el documento de cabeza para poder armar sus propuestas son las guías del participante que les mencionó Cristina y que están disponibles en la página de la comisión. Bueno, después tenemos los casos de éxito y algunos flyers con algunos tips para poder también elaborar y ver cuál es la acción que más nos conviene. Después también tenemos, bueno, los webinars como este, de hecho el del 14, que fue para las European, está publicado en esta sección. Esta webinar se va a publicar también en esta sección. Tenemos algunas estadísticas de las distintas convocatorias que han habido para las distintas acciones y el blog con preguntas frecuentes. En esta sección, como mencionó Cristina en su presentación, hay información de instituciones que quieren recibir estudiantes y como ven están divididas por país, por tipo de acción o por panel. Aquí, bueno, pueden encontrar información, pero a su vez instituciones que estén interesadas en recibir estudiantes, sería bueno que pudieran publicar sus expresiones de interés aquí y acá arriba, bueno, tienen un mail para contactarse y poder publicarlas.
Bueno, en esta sección tenemos el blog con las preguntas frecuentes, que también hay bastante información que les puede orientar para armar sus propuestas. Aquí tenemos los socios del proyecto, que como ven, somos unos cuantos distribuidos por todo el mundo. La mayoría en CPs, y aquí en esta sección otra cosa importante es que están todos los CPs para las acciones Marie Curie, que ustedes pueden contactar para que los ayuden a poder formular sus propuestas o encontrar posibles socios o instituciones para armar los proyectos. Y por ahí estoy, recuerden, síganos en las redes sociales y estamos para apoyarlos para poder postular a las acciones Marie Curie. Muchas gracias. Muchas gracias, Graciela. Mucha ayuda para los investigadores y las instituciones. Los puntos focales son de gran ayuda. Muchas gracias por su trabajo. Ahora, para terminar la sesión de preguntas, quisiera dar la palabra a mi colega Victoria Bodnarova de Euraccess para presentarles cómo podemos ayudarlos. Muchas gracias, Charlotte. ¿Se puede ver mi pantalla? Perfecto, adelante. Gracias. Bueno, buenos días, buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias por estar aquí con nosotras. El objetivo de mi presentación breve es presentarles un poquito sobre Euraccess y cómo puede Euraccess LAC ayudar a las instituciones en Latinoamérica y el Caribe. Bueno, como pueden ver en la pantalla, Euraccess es una iniciativa europea dentro de Horizonte 2020, lanzada y financiada por la Comisión Europea ya desde hace 17 años, para facilitar la movilidad de los investigadores dentro de Europa y entre Europa y el resto del mundo. Euraccess en este momento está presente en 40 países europeos y 8 nodos globales, incluyendo Latinoamérica y el Caribe. Nuestro público meta son investigadores, instituciones de investigación y emprendedores e industria. ¿Qué hace Euraccess? Euraccess facilita la movilidad y desarrollo profesional, ofreciendo información y servicios de ayuda. Es muy importante decirles lo que no hacemos, lo que Euraccess no hace. Euraccess no financia la movilidad, pero ayuda en la búsqueda de las becas y financiamiento para sus investigadores, para sus investigaciones en Europa. Y toda la información y servicios son gratuitos. Bueno, si una institución latinoamericana o caribeña está interesada en acoger un becario de Europa, debería pensar en los siguientes puntos. Primero, familiarizarse con la convocatoria de la beca individual. Informar también a sus colegas investigadores que la convocatoria está abierta y la posibilidad de acoger un becario por 1 o 2 años completamente financiado por la Comisión Europea. También asegurarse que su oferta de acogida está publicada en la página de Euraccess. De eso hablaré en más detalles en breve. Y si ustedes tienen socios en Europa, difunden la información entre ellos sobre su interés en acoger un becario desde Europa. ¿En qué puede ayudar Euraccess LAC a las instituciones latinoamericanas? Bueno, ustedes pueden publicar sus ofertas de acogida en la página de Euraccess Jobs y también en la página de Euraccess LAC descargar el guía paso a paso, cómo publicar una oferta para preparar una propuesta de manera conjunta entidad-investigador. En las siguientes diapositivas les voy a enseñar unas capturas de pantalla donde y cómo pueden encontrar todo este apoyo. Bueno, aquí pueden ver en la pantalla la página de Euraccess Latinoamérica y el Caribe. Cuando van a la sección Publicaciones, Publications, van a encontrar guías y tutoriales para investigadores e instituciones. Por ejemplo, para instituciones tenemos cómo publicar expresiones de interés en la página de Euraccess. Cuando hacen clic en este documento que mencioné, encontrarán ese guía.
Para aquellas instituciones que todavía no tienen una cuenta en la página de Euraccess, les va a explicar cómo hacerlo. Tan pronto como tengan su cuenta, pueden empezar a publicar ofertas y obviamente todo es gratis. Cuando ustedes publican su oferta de acogida, aparecerá en la sesión de hosting y pueden buscarla por su país. Así ustedes pueden aumentar la visibilidad de su oferta y su institución dentro del espacio europeo de investigación. Entonces les recomendamos mucho para que publiquen sus ofertas de acogida en la página de Euraccess. Si necesitan más ayuda, pueden también leer las 2 entrevistas que tenemos en nuestra página de Euraccess Slack, con un becario europeo en Argentina y con una institución de acogida en Brasil. En ambos casos comparten su experiencia, que es muy importante a leer. Y bueno, si necesitan más ayuda, pueden contar con el equipo de Euraccess Slack, que tenemos 2 personas dedicadas a esta región, mi compañera Charlotte, que obviamente está aquí con nosotras. Ella está en no aquí, pero en Río de Janeiro, en Brasil, y yo estoy en la nueva oficina en la Ciudad de México. ¿Y qué ofrecemos? Euraccess Slack ofrece información y servicios gratuitos para facilitar la movilidad de los investigadores entre Europa y la región de Latinoamérica y el Caribe. Y al final tienen el correo electrónico donde nos pueden escribir con las dudas y preguntas que tienen. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, Victoria. Muchas gracias a todos los panelistas para las presentaciones muy enriquecedoras, muy buenas. Tenemos muchas preguntas para saber si los investigadores, como los latinoamericanos, como los investigadores individuales de América Latina y Caribe pueden beneficiar y cómo las instituciones. Entonces quisiera dar la palabra de nuevo a Cristina para especificar un poco cómo se puede beneficiar cada uno, ¿vale? ¿Quieres compartir su pantalla? A ver, vamos a ver. Un momentito, porque estaba a la vez que estaban hablando mis compañeras. Si me das la pantalla, si quieres, vuelvo a poner la presentación. Quizás la parte de fondos. ¿Me podéis ver ahora mismo? ¿Me veis? Sí, ¿verdad? Sí. Vale. Estaba, a la vez que estaban hablando mis compañeras Claudia, Graciela y Victoria, estaba contestando algunas consultas que habían llegado tanto al chat como a la parte de preguntas. Entonces, la pregunta concreta a la que quieres que responda, Charlotte, es sobre todo a nivel de requisitos, entiendo, es decir, un investigador de Latinoamérica puede solicitar una Global Fellowship siempre y cuando en el tercer país, en el país LAC, donde vaya a realizar esa fase de 1 a 2 años, no haya vivido allí ni realizado su investigación más de 12 meses en los 3 años previos, ¿de acuerdo? A fecha de cierre de convocatoria. Y por otra parte, aunque sea un investigador nacional de Latinoamérica y Caribe, siempre y cuando haya residido en Europa en algún momento dado de su carrera investigadora durante un mínimo de 5 años consecutivos, puede solicitar una Global Fellowship. Esos serían los requisitos a cumplir por un investigador, ¿de acuerdo? A nivel de entidades en Latinoamérica, y esto lo comentaba muy bien tanto Graciela como sobre todo al final Victoria con la información sobre Euraccess, las Global Fellowship es una oportunidad fantástica para las entidades en Latinoamérica. ¿Por qué? Porque lo que van a hacer es obtener talento investigador de manera totalmente gratuita, porque no tiene ningún coste, porque el sueldo del investigador ya lo está cubriendo la entidad beneficiaria europea y cualquier gasto de investigación generado, compra de material, asistencia a alguna conferencia, incluso a veces los costes de los seguros médicos en los terceros países, en los países LAC, también están cubiertos. Por lo tanto, aunque directamente no recibe fondos de la Comisión Europea, la entidad latinoamericana lo que recibe es completamente gratis a una persona que va a estar durante 1 a 2 años realizando investigación
en su centro. Por lo tanto, ese es el valor añadido de la entidad del proyecto para entidades de Latinoamérica y Caribe. Y simplemente apuntar, porque en la diapositiva que yo incluía aquí al principio, y esto es un error por mi parte, lo que he hecho aquí es incluir la información sobre terceros países. Claro, algunos estaban buscando Brasil, estaban buscando México y dicen, no está. Bueno, perdón, y esto es no es que sea un error, pero dentro de los terceros países en Horizonte 2020 hay países que no reciben fondos per se por parte del programa de investigación, como puede ser México, Brasil, como pueden ser Estados Unidos, Australia, ciertos países no reciben fondos, pero eso, olvídense, no aplica para las acciones individuales, para las becas globales. Cualquier país del mundo puede recibir a un investigador en ese 1 a 2 años iniciales en su entidad, ¿de acuerdo? Cualquier entidad de cualquier país latinoamericano y del Caribe puede ser entidad que acoja a los investigadores de 1 a 2 años. No sé si más o menos con eso alguna duda he contestado. ¿Puede ser? Sí, claro. Es muy claro que es una beca muy interesante la modalidad de becas globales para atraer investigadores. La movilidad no es solo de América Latina y Caribe para capacitar a un investigador, una investigadora, sino traer gente para sus laboratorios y así capacitan mucha gente, comparten conocimiento con el equipo todo, ¿no? Es una oportunidad muy buena. Muchas gracias, Cristina. Nos preguntan si una entidad pública ministerial que puede postular o si hay que ser asociado a una universidad o no. Para nada. Lo normal en estas convocatorias, un porcentaje muy alto, son universidades, centros de investigación, pero perfectamente puede postular una entidad LAC que sea administración pública, que sea una empresa, que sea un hospital, toda entidad que tenga personalidad jurídica para participar en el programa, perfectamente puede postularse para acoger a estos becarios en la fase lo que denominamos fase de salida, outgoing fellowship, que es la que va a Latinoamérica y Caribe. ¿Y se da fondos para difusión de resultados, por ejemplo, en América Latina y Caribe? Efectivamente, hay fondos para, hay una partida concreta que son los fondos de, vamos a ver, voy a incluirlo aquí, vamos a ver, ahora en pantalla, ¿de acuerdo? Esta quizás es más sencilla. Hay fondos para investigación, formación y networking. Entonces, si hay actividades dentro de esa estancia de 2 años en Latinoamérica, por ejemplo, en Bolivia, hay que hacer actividades de difusión, algún seminario científico, organizar un congreso, todo eso está cubierto por el proyecto, ¿de acuerdo? Lo normal es que la entidad en Europa haga una transferencia de fondos a la entidad en Latinoamérica para justamente que tengan ellos, porque es más sencillo la operativa, ese dinero para gastarlo. Gracias. ¿Cuál es la fecha más lejana para iniciar los proyectos? ¿Septiembre de 2021 o 22? No quedó claro para septiembre, alguien. igual lo dije más, septiembre de 2022. Se puede empezar desde marzo es poco probable, pero bueno, marzo, abril, mayo 2021 hasta septiembre de 2022. Entonces, una gran flexibilidad. Muchas gracias. Muchísima flexibilidad. Todas las presentaciones van a estar disponibles en el website de EURAXESS LAC. Ya compartimos el enlace en la parte chat del módulo de control de GoToWebinar y lo van a recibir por email también, la grabación y el enlace para las presentaciones. Bueno, gracias. Tenemos todavía algunas dudas, pero las vamos a contestar todas por escrito. No sé, no tienen miedo, lo hacemos después, uno por uno, a quien todavía no se contestó oralmente. Quizás alguna inquietación que tienen los investigadores es cuanto al relativo al coeficiente de corrección en América Latina. Vale, vamos a ver, lo que hay en este ejemplo que yo he puesto aquí, efectivamente no hay ninguno aplicable a Latinoamérica, ¿de acuerdo? Porque veo que el ejemplo que viene en la guía del participante es para un coeficiente de corrección en Estados Unidos y en España, ¿de acuerdo? Hemos dicho que son 2 países los que van a intervenir, el de la fase de salida,
en este caso, en este ejemplo, Estados Unidos, con un coeficiente de corrección de 99,10. ¿Qué hay que hacer para obtener el importe del salario? Multiplicar ese 4.880 al mes por 99,10, ¿de acuerdo? Para España es 95,40. Para obtener ese importe, ojo, bruto. Aquí hay que deducir todos los impuestos. Aún así son sueldos muy competitivos. De memoria no me lo conozco. Igual ahí Graciela puede ser más de ayuda que yo, como NCP en Uruguay, y decirnos si lo tiene a mano quizás, no en la guía, porque no viene en la guía, sino que viene en el programa de trabajo, cuál es el coeficiente de corrección de Uruguay, por ejemplo. Pero todos los coeficientes de corrección están establecidos en el Work Program de Marie Curie 2018-2020, están indicados en la última página. Si alguien tiene dudas, que me solicite el documento y se lo enviamos. Gracias. Me parece que nacieron vocaciones. Alguien pregunta cómo, Claudia, se puede postular para hacer NCP. Bueno, eso va muy bien, me parece muy bien porque necesitamos muchos apoyos. Depende del país. En general, cada país define a través de las autoridades públicas quiénes van a ser los NCP de América Latina y el Caribe, excepción de algunos países como Colombia u otros que hacen al revés, hacen una convocatoria, no sé de qué país concreto es esa persona, y presentan un programa de trabajo. El tema es que para hacer NCP, por ejemplo, uno tiene que trabajar para todas las universidades. Si yo pertenezco a una universidad privada, no solo voy a dar información a la universidad que yo pertenezco, sino a todas las universidades del país. Entonces ahí es donde no están muy contentos. En la teoría sí, pero en la práctica dice yo me tengo que movilizar, mi institución me paga el salario y tengo que trabajar o dedicarle muchas horas para apoyar a otras instituciones. De todas maneras, a esa persona le pedimos, por favor, o que nos escriba, pero que también se contacte con el punto nacional coordinador de su país, porque cada país es distinto. En general, el 99% en América Latina, los NCP son designados por las autoridades gubernamentales. De todas maneras, hay un mecanismo que puede estar muy bueno, que en cada una de las universidades de nuestra región, en las áreas de relaciones internacionales, sepan las acciones de Marie Curie y tal vez no puedan ser NCP formal y que estén en el Participant Portal de la Comisión Europea, pero que puedan ejercer como facilitadores, que esa también es una modalidad muy agradecida y con todo cariño podemos trabajar en los entrenamientos de esas personas que se necesitan para apoyar, porque hay muchísimas dudas, y bueno, también hay una cosa como de coaching, de motivar a la gente para que se postulen a estos programas. Muchas gracias, Claudia. Gracias a todas las panelistas. Cristina, ¿alguna consideración final? No se oye, Cristina. Ahora se me olvidó prender el micro. Perdón, yo simplemente para acabar, lo que quería sobre todo es animar e indicar que lo que hemos hecho hoy, más allá de presentar la parte teórica de la convocatoria, nosotros ya hemos publicado muchos webinarios sobre cómo escribir propuestas y me consta que además tanto Charlotte como Victoria están haciendo ese trabajo allí. Es sobre todo, bueno, pues animarles a presentarles y poner un ejemplo real, ¿no? Como puede ser el caso, por si no se ha entendido, había un ejemplo, pero bueno, por ejemplo, nosotros tenemos una investigadora de la Universidad de Castilla-La Mancha que ahora mismo está haciendo una Global Fellowship en la Universidad de San Diego en Estados Unidos. 2 años de proyecto inicial en Estados Unidos. ¿Qué está haciendo allí? Un estudio sobre el turismo, sobre cómo el turismo impacta a nivel individual en cambio de comportamiento y cómo cambia también el comportamiento y a nivel de empresa, cómo se ve reflejado ciertas modificaciones. Toda esta información que va a recoger con encuestas, trabajo de campo en Estados Unidos, luego toda esa información y conocimiento que recoge lo traslada a la Universidad de Castilla-La Mancha en su periodo final de año para ver cómo de alguna manera pueden realizarse estudios ad hoc parecidos a nivel europeo. Es decir, tenemos esa dimensión internacional y de retorno a Europa de ese conocimiento adquirido en la entidad del tercer país, en este caso igual en Latinoamérica. Simplemente por poner un ejemplo más concreto y decirles que lo que hemos presentado hoy son muchas iniciativas muy útiles
pero que lo primero, desde luego, es acordarse de las relaciones profesionales, de ese networking que cada investigador tiene, con el que tiene que empezar posiblemente pues a decir, pues bueno, yo he estado colaborando con un centro en Italia, pues igual puedo mandarle un correo a aquella persona con la que colaboré en Italia para ver y plantearle un proyecto para realizar este proyecto, más allá de las opciones que hay en Euraccess, en Net for Mobility y en el propio portal. Muchas gracias, Cristina. Muchas gracias a todos. Ánimo para postular, recibir. Queremos más investigadores que vienen de Europa en los laboratorios latinoamericanos y caribeños. Como dice Cristina, una oportunidad muy buena. Todo el mundo gana, los investigadores, las instituciones europeas y las instituciones latinoamericanas y caribeñas. Termino invitándoles a nuestro próximo webinar que ofrecemos en julio para ofrecer consejos prácticos a los candidatos que estén preparando de hecho sus propuestas. Lo anunciaremos en nuestro Facebook de Euraccess Slack y en las páginas de nuestros socios, que agradezco para la serie toda que así termina. Muchas gracias y tengan un buen día.